Pues bien, vamos a enlazarnos con el doctor Fernando Varela, quien es abogado laboralista, para hablar de cómo esto nos va a afectar económicamente. Doctor, muy buenos días. Carla, muy buenos días y como siempre, gracias por la invitación. No, gracias a usted. Sin duda habíamos visto que en el primer tramo de la pandemia, debido a estas cuarentenas que se ha venido ejecutando, pues muchas personas han perdido el empleo y que ni siquiera han podido recuperarse. Algunas han tenido que virar a la informalidad. En ese sentido, ¿cómo esta nueva decisión, esta necesaria, como señalan los especialistas en tema de salud, esta cuarentena en nuestras nuevas regiones, va a afectar económicamente y cómo se va a incrementar la informalidad? Carla, tenemos que hablar de algo también muy puntual. La informalidad laboral antes de la pandemia bordeaba el 75% de la población económicamente activa. Esa cifra solamente es de espanto y de vergüenza hacia el extranjero. Pero los más acuciosos señalaban que esa cifra no era correcta porque decían que por este proceso de inmigración irregular extranjera que iba al mercado informal, la cifra real sería de más de 80%. Hoy, con la pandemia, con personas que se han quedado sin empleo, con empresas que han cerrado, estamos hablando que el mercado informal es mayor al 90%. Eso significa, y hay que decírselo a los televidentes, que nuestro mercado laboral hoy es netamente informal. Entonces, cuando se toman medidas económicas, se tiene que necesariamente tener en cuenta a ese grueso de la población que no tiene una relación formal. Por ejemplo, en el transcurso de los días, se ha visto que van a haber más actividades que puedan realizarse, tanto las que están en la fase 1 como en la fase 2, y algunas incluso de otras fases. Pero esas fases acreditan o necesitan que las personas tengan constancias de trabajo, permisos de pase vehicular o permiso de traslado, que no va a estar al alcance del mercado informal, de los trabajadores informales, que como se dice cotidianamente, salen diariamente a obtener recursos para poder subsistir. Claro, efectivamente, ¿no? Ya veníamos golpeados y ahora esto de todas maneras son... hasta el momento son 15 días, pero de todas maneras golpea y sobre todo estas nuevas regiones y familias, porque recordemos también, doctor, y me gustaría que usted pueda abordar o enfatizar o incidir un poco más en este tema, si nos puede explicar acerca de estas familias que en algún momento habían logrado salir de la pobreza extrema, pero han vuelto a recaer. Y también estamos hablando de nuevas familias que van a caer en este término. Acá hay un vínculo claro, Carla, clarísimo. En tanto no existe empresa, no va a haber trabajador, y en tanto no haya trabajador, no va a haber ingresos para las familias. El concepto familia con el concepto empresa están íntimamente vinculados en ese aspecto. Entonces, hay empresas que estuvieron cerradas por varios meses, que luego se han reactivado o buscan reactivarse. Para ello han tenido que, por ejemplo, pagar arrendamientos, Reactiva Perú, otro tipo de préstamos. Y en el momento, en el verano, que pensaban que podían reactivarse, les llega esta noticia. Lo que yo reclamaría es que antes de haber tomado la medida se debió prever antes para darles el apoyo económico necesario para que esas empresas se mantengan. El día de hoy todavía, siendo más de las 11 de la mañana, no hay un comunicado oficial, Carla, que establezca realmente y contundentemente cuáles son las actividades que van a poder trabajar. ¿Eso qué significa? Que mientras más personas tengan dudas, mientras más empresas tengan dudas, se amplía la posibilidad de que trabajadores vayan a suspensión perfecta de labores porque el empresario tiene temor de no activarse. O que de repente las empresas adelanten, como ya vienen pasando, a comenzar a despedir o no renovar contratos a sus trabajadores, porque lo que tienen que hacer es, como lo hicieron el año pasado, resguardar su capital, el poco capital que tienen, para una vez levantar la pandemia, que nos dicen 15 días, pero la población ya no cree, porque nos dijeron antes 15 días y después fueron más de 3 meses, después de levantar la pandemia, tratar de reactivarse de nuevo. Y en ese proceso los que pierden son los trabajadores, tanto formales, pero incluso más los informales, que no van a poder tener acceso a poder salir a ganarse el pan diariamente. Y en ese sentido, el anuncio que hizo el ministro de Economía acerca de esta suspensión, ojo, no es que se perdona la deuda, sino la suspensión de estos impuestos. Estamos hablando del impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo y el impuesto a la renta. Esto por un mes. ¿Un mes es suficiente o debería esto prolongarse? Ese mes sí va a ser un alivio para muchas empresas,
pero como lo has dicho tú claramente, no es que se elimine el pago, se suspende. Más adelante hay que pagar esa obligación tributaria. Lo que debió hacer dentro de esos mecanismos que te dije para poder implementar este proceso de cuarentena o aislamiento social obligatorio es prever eso desde antes, salir en un solo paquete y explicarlo. Hay, por ejemplo, varias empresas que en el año 2020 pasaban de micro a pequeñas empresas por los ingresos de 2019, pero al no tener ingresos en 2020, hoy están obligadas a ser pequeñas empresas en el 2021. ¿Esto qué significa? Que sus pagos laborales son mayores. También una salida hubiera sido que se suspenda esa posibilidad y se mantenga en el régimen de la microempresa hasta que la pandemia se solucione. Y no se ha regulado eso. Hay muchas empresas y muchas personas naturales que también pagan sus impuestos, pero están con fraccionamientos tributarios. Tampoco se ha dicho si estos fraccionamientos se van a suspender. Entonces, vemos, por ejemplo, que los bancos, el ámbito privado, hace el esfuerzo para tratar de llegar a acuerdos armoniosos con sus clientes para que en unos meses no paguen las obligaciones que tienen, pero vemos que por parte del Estado no se ha dado esa medida, que también sería una medida que permitiría una especie de aire para tanto personas naturales como personas jurídicas. Y estos programas para poder ayudar, sobre todo en estos momentos tan difíciles, a las empresas, estamos hablando como el FAE Turismo, por ejemplo, y también Reactiva, ¿cómo vienen alivianando tal vez esta carga de deudas que tienen las empresas? Lo converso diariamente o casi diariamente con mis clientes, Carla. El día de ayer, por ejemplo, fue un día destinado a muchas reuniones y hablábamos de lo mismo. El crédito de Reactiva ha permitido que muchas empresas se mantengan a flote. Muchas empresas. Pero el día de hoy la sensación es, ¿podremos más? Reactiva se acaba. Por ejemplo, en el transporte terrestre. Muchas empresas se han mantenido con la imposibilidad de poder llegar a destinos con aforos limitados y además haber adecuado sus procedimientos y los elementos de seguridad. Muchos han subsistido con Reactiva. Que ojo, que muchas personas piensan que es un regalo del Estado y no es así porque es un préstamo. Reactiva se está acabando y cuando pensaban que iba a haber una reactivación económica, hace 2 días nos dicen no hay posibilidad de que transiten por ciertas áreas del país. Eso también afecta. Entonces, la idea, y con eso termino, Carla, es pensar también en la posibilidad de un apoyo económico e incluso, me atrevo a señalar, que incluso el negocio que va a ser más afectado son los restaurantes. Doctor, quería aprovechar también para consultarle si es que tal vez una posibilidad, porque entendemos que el dinero también se acaba, ¿no? Más que venimos golpeados y esta entrega de bonos constantes, por ejemplo, el anuncio era a estas familias que pertenecen a estas regiones en extremo, estas 9 regiones que van a realizarse esta cuarentena total, estamos hablando de un bono de 600 soles, pero mi consulta va si es que ¿sería viable, teniendo en cuenta el historial del Estado peruano, de un endeudamiento por parte del Estado? ¿Eso es posible tal vez? ¿Se puede pensar en ello? Los estados, Carla, trabajan con deuda. Son como las muchas empresas que trabajan con deuda. El tema es no tener miedo a la deuda. El tema es estar en capacidad de cumplir con las obligaciones. Y para eso el aspecto tributario tiene que fortalecerse. No soy tributarista, pero sé medianamente que la franja de formales somos pocos, entonces somos pocos los que tributamos, somos pocos los que cumplimos con las obligaciones tributarias y en definitiva somos pocos los que estamos dando el apoyo económico al Estado para que cumpla con pagar esos subsidios. Entonces, ¿podemos pedir deuda? Sí, pero tenemos que ampliar el espectro tributario para que todos tributen y para de esa manera poder cumplir con nuestras obligaciones sobre la deuda externa que se podría generar. Ese es el aspecto que también se tiene que tener en cuenta. Aprendamos de este error. Esta pandemia nos coge a nosotros como un país sin instituciones o un país con instituciones de mentira, con una informalidad laboral que venía, yo he hablado contigo en varias oportunidades y antes de la pandemia te venía señalando que la informalidad laboral es peligrosísima y el día de hoy nos damos cuenta qué peligrosa es la informalidad en todos los aspectos sociales. El día de hoy estamos como estamos, con la preocupación de que muchas personas en verano tengan el temor de perder sus trabajos o estar encerrados en casa y el problema real es que hay mucha informalidad y por eso se ven más afectados.
Listo, doctor. Muchísimas gracias. Sin duda un placer, como siempre, conversar con usted, explicándonos el panorama que se viene. Así que es importante más claridad, sobre todo para poder tomar medidas, que las empresas tomen medidas de acuerdo a esta información que se necesita proporcionar. Muy amable, doctor. Muchas gracias.